Guiones y guionistas, capítulo 614. Hoy comenzamos una serie nueva que le he puesto el nombre de Así vendí mi guión y comenzamos con un caso memorable, el indomable Will Hunting. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del indomable mundo de los guionistas y el creativo arte de los guiones. Hoy comienzo una serie nueva en el podcast, que le he puesto el nombre de Así vendí mi guión, dedicada a ver cómo se escribieron y cómo se vendieron algunos de los guiones más famosos. Y comenzamos con un clásico de hace ya 25 años que ganó el Oscar al mejor guión. Me refiero a Good Will Hunting, que se llamó en España como El indomable Will Hunting, y vamos a hacerlo de una forma muy original que, bueno, si os gusta, voy a repetir en esta serie, que es que nos lo va a contar uno de sus protagonistas, en este caso el propio Matt Damon. Pero bueno, ahora veremos cómo lo haré. Porque antes tengo que recordaros, como siempre, que si tú lo que quieres es aprender a escribir guiones o convertirte en guionista, existe en internet un lugar donde están todos los recursos que puedas necesitar, porque ya tenemos 90 cursos a día de hoy y al acceder a ese lugar accedes a los 90 cursos a la vez, con lo cual, bueno, vas a poder mirar dependiendo de tu nivel, ¿no? Pues cursos que son más sencillos, de cortometraje, diálogos, personajes, a cursos que son ya más complejos. Y por otro lado también hay una comunidad en la cual nos comunicamos pues para informaros de concursos, para darnos recursos, para hacemos conexiones todos los meses también para vernos las caras, con lo cual, bueno, si te interesa el mundo del guión, este es tu lugar. Una de las clases que llevamos ya varias semanas publicando es el de curso Inteligencia Artificial para guionistas, ¿no? Y en esta clase, que ya es la 20ª, fíjate, llevamos ya 20 semanas, vamos a ver un software de guión que ha incorporado ya la inteligencia artificial como asistente. Sí, es así, es así. Es algo que tenemos que acostumbrarnos en un futuro, ver muchos programas de escritura, pero no solamente de escritura de guiones, sino pues el propio Word, el Drive, todo esto, vamos a ir viendo cómo se va incorporando como una herramienta más la inteligencia artificial. Bueno, pues en este caso vamos a conocer el primer software de guión que yo conozca que ya lo ha incorporado directamente, ¿no? La inteligencia artificial, de tal forma que tú estás escribiendo tu guión y tienes una ventanita ahí a la derecha en el cual, bueno, pues le puedes decir, oye, mira, esta frase que he escrito me la puedes decir de otra forma, o me puedes ampliar un texto, o me lo puedes hacer un poquito más corto. Bueno, pequeñas cositas como de asistente, ¿no? Y nada, aquí en la clase pues me meto en el programa, te muestro cuál es, cómo se utiliza. Tú vas viendo en la prueba para ver realmente en qué es útil y en qué no, ¿no? Y recordamos siempre que hablo de inteligencia artificial, que el objetivo de todo esto no es que te escriba el guión, porque no, porque para escribir el guión ya estamos nosotros que somos los guionistas, ¿no? El objetivo de lo que hablamos aquí es este tipo de herramientas que nos pueden ayudar como asistentes, como ayudantes, ¿no? Tú estás ahí escribiendo tu guión y de repente, bueno, para alguno de los elementos, bueno, llevamos ya 20 clases, ya he explicado muchísimo, ¿no? Y los que estáis siguiendo el curso ya lo sabéis. Bueno, que podamos utilizarlo como asistente, que es algo que además yo creo que en un futuro, pues en casi todos los programas, como decía antes, va a estar incorporado y te ayuda mucho a ahorrar tiempo y a potenciar tu escritura. Y bueno, esta semana va a ser una semana especial porque el otro día, o sea, cuando empecé a hacerlo de Will Hunting, dije, joder, 2 actores que escriben un guión, digo, claro, ¿no? Cuando un actor escribe un guión, hay algo ahí que tiene cierta conexión, sobre todo cuando presentas personajes. Entonces he recordado ese libro que escribí, que solamente lo leyó las personas que habían comprado el último libro, que se llama Descripciones de personajes 100 ejemplos, un libro de más de 100 páginas, un PDF. Bueno, pues durante toda esta semana, los suscriptores de la plataforma van a tener acceso a él. Porque la presentación de los personajes protagonistas es uno de los secretos de los grandes guionistas y por otro lado uno de los descuidos más importantes de los que no lo son. Y en este libro de más de 100 páginas explico cómo describir personajes en un guión y muestro ejemplos de 100 personajes clásicos extraídos de sus guiones originales, pues te lo pongo ahí.
por página, ¿no? Cómo lo presentan originalmente en el propio guión, ¿no? Con una fotito. Bueno, ya vais a poder descargarlo desde la página de descargas de la zona de suscriptores, ¿no? En cursosdeguion.com. Bueno, pues los suscriptores vais a vuestra zona de descargas, almacén de recursos, durante una semana se va a poder descargar. Luego va a desaparecer de la web y la verdad es que no tengo pensado ponerlo a la venta nunca. Con lo cual, si quieres este libro, suscríbete si no lo estás y si ya estás, nada, ve corriendo a la página de descargas porque en una semana desaparece. Esta serie se me ocurrió el otro día viendo un Twitter de Jorge Corrales, que bueno, es @yo soy Corra, que bueno, el que no lo siga y que uséis Twitter, seguidlo porque la verdad es que es muy interesante. Y ahí hacía un hilo en el que contaba parte de la historia de cómo Matt Damon y Ben Affleck escribieron el indomable Will Hunting, y realmente fue muy bonito ver los pasos que tuvieron que pasar desde que tuvieron la idea hasta que la película se hizo y ganaran el Oscar al mejor guión original, ¿no? Y entonces, ahí leyendo ese hilo se me ocurrió la idea de hacer una serie de podcasts sobre cómo se escribieron guiones famosos. Ya hice en su momento, ¿no? Sin pensar en esto, en esta serie, cómo se escribió el discurso del rey, que fue súper interesante, y me voy a tomar la libertad de meterme en la piel del guionista para esta serie y contar la historia en primera persona. A ver qué tal queda este experimento, ya me contaréis. Con lo cual, en el podcast de hoy vamos a tener a Matt Damon contándonos cómo vendió Good Will Hunting. Así vendí mi guión, El indomable Will Hunting, por Matt Damon. Mi educación temprana fue en el Cambridge Alternative School y más tarde en la Cambridge Rite and Latin School, donde me gradué en 1988. Desde muy joven siempre me destacaba como estudiante. Creo que fue en gran parte debido a la influencia de mi maestro de drama, Jerry Speca, que me motivó a actuar en obras de teatro para obtener créditos extra. Fue durante este tiempo que me hice muy amigo de Ben Affleck. Teníamos mucho en común, especialmente nuestro amor por la actuación. Esta amistad y el amor por la actuación finalmente nos llevaría a colaborar en uno de los proyectos más importantes de nuestras vidas, Good Will Hunting. Después de terminar la secundaria decidí seguir estudiando e ingresé en la Universidad de Harvard para estudiar inglés. Pero incluso en ese entonces sabía que lo que realmente quería era ser actor. Durante mi tiempo en la universidad tuve la oportunidad de aparecer como extra en algunas películas, incluyendo Mystic Pizza y Field of Dreams. Estaba en mi último año de universidad y solo me quedaban un par de asignaturas para terminar. Así que pensé, ¿por qué no me apunto también al curso de dramaturgia? El proyecto para aprobar el curso era escribir el primer acto de una obra de teatro con una sola localización y 2 personajes. Recuerdo que se me ocurrió una interacción interesante entre un joven superdotado y un terapeuta. Como no necesitaba aprobar el curso, decidí ser audaz. En lugar de una obra de teatro, escribí el primer acto de una película. Era una salida de lo tradicional, sí, pero algo dentro de mí me decía que tenía que hacerlo. En ese momento no tenía idea de que esta pequeña tarea se convertiría en el comienzo de una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Luego vino la sorpresa. Cuando recibí la nota de mi profesor no podía creerlo. Había obtenido un A+, la nota más alta posible. Pero más importante que la nota fue el comentario que dejó. Es muy bueno, sigue escribiendo. Ese simple reconocimiento de mi trabajo fue un empujón enorme para mí. Me hizo creer que quizás tenía algo que ofrecer al mundo del cine. Y eso fue lo que hice, seguí escribiendo. Después de dejar Harvard y mudarme a Los Ángeles, volví a la idea que había comenzado en la universidad. Mi viejo amigo Ben Affleck y yo estábamos luchando como actores, por lo que decidimos tomar el asunto en nuestras propias manos. Empezamos a expandir esa escena, a desarrollar los personajes, a darle una trama, un arco. Nos inspiró la idea de un genio matemático que, a pesar de su brillantez, está plagado de problemas emocionales debido a su difícil infancia. Cuando Ben y yo comenzamos a escribir el guión, originalmente lo ideamos como un thriller. En nuestra mente teníamos un joven del lado rudo y violento del sur de Boston con una inteligencia superior, siendo reclutado por el FBI para trabajar para el gobierno porque es capaz de romper cualquier código. Pero durante el proceso de reescritura, el guión comenzó a tomar una forma diferente. Decidimos que la historia realmente debía centrarse en el viaje emocional de este personaje y sus interacciones con las personas que lo rodean. Esta decisión transformó completamente la película y creo que fue para mejor. Después de 4 años de trabajo con pequeños papeles en películas, tuvimos nuestra gran oportunidad. La productora Castle Rock nos compró el guión por $600,000. Cuando recibimos el cheque pensamos que ya éramos ricos de por vida. Nunca tendré que volver a trabajar, me dijo Ben. Nos repartimos esa cantidad, $300,000 cada uno.
Nuestros agentes se quedaron con $30.000, así que cada uno teníamos $270.000. Pagamos unos $160.000 en impuestos y nos quedaban $110.000. Cada uno compró un Jeep Cherokee de 55.000, con lo cual nos quedaron 55.000. Alquilamos una casa por $5.000 al mes junto al Hollywood Bowl y he de reconocer que en 6 meses estábamos arruinados. Pero bueno, sigo con el guión. Nosotros queríamos protagonizar la película, pero el estudio no estaba de acuerdo con ello, y algunos ejecutivos querían a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en nuestro lugar. Antes de firmar, nuestro guión pasó por las manos de algunos profesionales, incluyendo a William Goldman y Rob Reiner. Nos dijeron algo clave. Esto no es una película, son dos. Teníamos que elegir o un thriller sobre una víctima de una agencia malvada o una historia humana sobre la relación de un paciente que no quiere ver a su psicólogo. Rob Reiner era el presidente de Castle Rock Entertainment y nos insistió a que nos alejáramos del aspecto de thriller y nos centráramos en la relación entre Will Hunting, el personaje que yo interpretaba, y su psicólogo, interpretado por Robin Williams. El legendario guionista William Goldman también leyó nuestro guión y sugirió que el clímax de la historia debería ser la decisión de Will de seguir a su novia Skylar a California. Pero Goldman siempre ha negado que haya escrito o revisado nuestro guión, incluso en su libro Which Lie Did I Tell, escribió que su única contribución fue estar de acuerdo con los comentarios de Reiner. Ben y yo hablamos y discutimos cuánto nos gustaría hacer un thriller, pero esa historia del chico de South Boston nos tocaba mucho. Ambos conocíamos a chicos incapaces de abrirse, de contar lo que realmente sentían, y por eso desperdiciaban su vida. Después de reescribir, los problemas comenzaron con la productora, tanto que la iban a dejar morir. Ben y yo nos dimos cuenta de que no estaban leyendo las nuevas versiones, así que decidimos meter escenas porno entre el psicólogo y Will, y nadie nos dijo nada. Fue durante esta época cuando Ben y yo nos encontramos con Kevin Smith, con quien trabajamos en Mallrats y Chasing Amy. Ben le pasó el guión y esto es lo que nos dijo. Me senté en el water con el guión y 2 horas después seguía sentado en el water, llorando a lágrima viva. Al ver que teníamos problemas con Castle Rock, Smith y su socio productor Scott Mosher llevaron nuestro guión a Miramax y convencieron a Harvey Weinstein para que pagara $1 millón a Castle Rock por el guión. Por eso los acreditaron como coproductores ejecutivos de la película y finalmente Miramax compró nuestro guión a Castle Rock. Ben le prometió a Kevin que se lo agradecería si alguna vez ganaba un Oscar y lo olvidó de inmediato. Después le dijo que si lo volvía a ganar le juraba por Dios que se lo agradecería, pero también lo volvió a olvidar. He de reconocer que le debemos mucho a Kevin. Hizo eso, creyó en nosotros. Recuerdo que me escribió un mail por aquel entonces al estilo típico de Kevin Smith que decía: puse en marcha tu película cuando estaba en la mierda y me quedé todo el tiempo. Bueno, después de que Miramax adquiriera los derechos, la película recibió luz verde para entrar en producción y había muchos directores reconocidos en consideración para dirigirla, incluyendo a Mel Gibson, Michael Mann, incluso Steven Soderbergh. Por entonces, hasta el propio Ben le preguntó a Kevin Smith si estaría interesado en dirigir, pero bueno, él declinó, dijo, esto no es mi estilo. El caso es que al final, Ben y yo finalmente seleccionamos a Gus Van Sant, cuyo trabajo anterior en Dallas Cowboy nos había impresionado mucho. Miramax estuvo de acuerdo y contrató a Van Sant para dirigir la película. Recuerdo que la única condición que pusimos cuando vendimos el guión fue que queríamos protagonizar la película. Eso fue algo audaz por nuestra parte, considerando que no éramos nombres muy reconocidos en ese momento. Pero Harvey estuvo de acuerdo y eso nos permitió interpretar los roles que habíamos imaginado mientras escribíamos la película. Kevin salvó el indomable Will Hunting. Estábamos estancados y la habríamos perdido. Se habría hecho con otras personas y todavía estaríamos muy enfadados, eso estoy seguro. Habríamos sido los escritores pero no los actores. Y nosotros queríamos ser los protagonistas. Además, Kevin Smith consiguió también convencer que al productor ejecutivo John Gordon creyese en ello. Recuerdo el primer día de rodaje, cuando Robin Williams y Stellan Skarsgård estaban filmando una de las escenas. Allí Ben y yo nos encontrábamos al margen, observando cómo estos increíbles actores daban vida a los personajes que habíamos creado en nuestra mente y habíamos plasmado en el papel. Las emociones eran intensas y, antes de que me diera cuenta, sentí un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. Miré a Ben y vi que él también estaba llorando. En ese momento no fueron lágrimas de tristeza, sino lágrimas de felicidad absoluta. Habíamos esperado 5 años para que nuestra película se hiciera realidad.
Habíamos pasado innumerables noches escribiendo, reescribiendo y soñando con este momento. Y ahora, finalmente, estaba sucediendo. Nuestra historia, nuestros personajes, nuestra película, todo se estaba volviendo real. Ese día fue uno de los más emocionantes y gratificantes de mi vida. Me recordó por qué me enamoré de la actuación y la escritura en primer lugar. Fue la prueba de que los sueños realmente pueden hacerse realidad si tienes la valentía de perseguirlos y la resistencia para superar todos los obstáculos que se presenten. Una de las mejores experiencias del rodaje fue trabajar con Robin Williams. Si fueses a hacer una película con dos primerizos que la escribieron y la van a protagonizar, pensarías, ok, ¿cómo va a ir esto? En aquel momento Robin era la estrella más grande del mundo, pero nunca pareció condescendiente, preocupado o impaciente. Simplemente llegó con ese espíritu colaborativo y lo abrazó. Más bien estuvo en plan, ¿cómo ha estado? ¿Qué piensas? Creo que deberíamos hacerlo mañana otra vez. Yo le decía, Robin, lo has hecho 40 veces y todas han sido geniales. No necesitamos rodarlo otra vez mañana. Pero él volvía a hacer su monólogo poniendo todo el corazón y su alma en él. El personaje que interpretaba a Robin Williams, Seth MacFarlane, tiene una conexión personal muy profunda para Ben y para mí. Está inspirado en dos de las personas más importantes de nuestras vidas, mi madre y el padre de Ben. En cierto sentido, Seth es una síntesis de estos dos personajes. El indomable Will Hunting nos hizo ganadores de 2 premios Oscars. Mejor guión original, un logro que compartí con mi buen amigo Ben Affleck, y mejor actor secundario, un honor que se llevó el increíble Robin Williams. La victoria fue un momento de euforia pura, algo que Ben y yo nunca habíamos soñado cuando comenzamos a trabajar en el guión en nuestros días de universidad. Robin, siempre generoso y divertido, hizo un gesto que me emocionó profundamente. Envió una réplica en miniatura de estatuilla Per Augustinski, el actor que dobló su voz en alemán con una nota que decía «Gracias por hacerme famoso en Alemania». Ese era Robin, siempre pensando en los demás y siempre divertido. Fue un viaje increíble y algo que nunca olvidaré. Cuando miras atrás es alucinante ver cómo una pequeña escena de una clase de dramaturgia puede convertirse en una película ganadora del Oscar. Estoy agradecido por cada paso de este proceso y por todas las personas que nos ayudaron a lo largo del camino. Así terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto el primero de la serie de Así vendí mi guión con el indomable Will Hunting contado por el mismísimo Matt Damon. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!